Síguenos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio U Central. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Spotify. Radio U Central 107.1 FM en el corazón de Santiago. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Con Mirada de Mujer, un espacio de conversación sobre aquellos temas que realmente interesan. Un verdadero encuentro desde las mujeres y para las mujeres. Conduce la periodista Alejandra Riveros Martínez y la participación de la periodista Sofía Reyes Medina. Con Mirada de Mujer. Bien, ¿cómo están ustedes? Todas, todos, bienvenidos, bienvenidas una semana más a nuestro Con Mirada de Mujer, aquí a través de la Radio Universidad Central. Estamos muy felices cada lunes por poder acompañarles con una conversación necesaria sobre temas que nos interesan. Y eso, por supuesto, es lo que nos convoca en esta semana, esta nueva semana. Les habla Alejandra Riveros Martínez, académica aquí de la Universidad Central, y quiero saludar a Sofía Reyes Medina. ¿Cómo estás, querida Sofía? Hola, Alejandra. Bien, aquí con una nueva semana. Después de un fin de semana largo me fui a la playa el fin de semana, así que... Me di cuenta por las redes sociales. Sí, por las redes sociales me dejaron en evidencia, sí. Contenta, con ánimo con esta nueva semana, entusiasmada además con la invitada del día de hoy. Debo confesar que una amiga ya a esta altura, entonces me emociona igual tenerla acá. Así que eso, bien. ¿Cómo estás tú? Muy bien, ¿sí? Muy bien. Aquí ya estamos que terminamos agosto, pasando agosto. No hay que hay un dicho allí, vamos con agosto, Los días más largos. Los días más largos, sí. Se ve ya bonito. Hace frío hoy día. Igual hace frío, eso mismo. Aquí en Santiago al menos hace frío. Sí. Saludemos a nuestra audiencia de la Radio Peregrina en la ciudad de Calama, región de Antofagasta, en Radio Peregrina fm.cl, nuestra audiencia, gracias por estar ahí presentes. No se nos olvide eso, que estamos No, por supuesto que no. Saludos a toda la gente que nos escucha desde el norte a través de la Radio Peregrina, y saludar también, por supuesto, al equipo de la radio de la Universidad Central, que semana a semana nos apaña y nos aguanta. Gracias, David, gracias, Francisco, y gracias al director Juan Francisco Ortún, que desde el día 1 le ha puesto fichas a este programa. Así es. Bueno, recordamos que estamos en nuestra 10ª temporada. Casi estamos llegando al programa 300. ¡Qué heavy! Mucha historia. Sí, estoy pensando cuántos tendré yo en el cuerpo. Como yo llegué un poquito después a la conducción. Sí, pero tendré... los libros lo dicen bastante. Ah, no, los libros sí. Libros con Mirada Mujer 1, 2 y 3. Ahí yo creo que es el mejor testimonio de lo que se ha hecho en este programa. Y de estar, me acuerdo, el 2016 cuando comenzamos... hacía columnas de opinión. Sí, pues tú estabas en tercero de periodismo, Estaba en tercero de periodismo, sí, y hacía columnas de opinión para... Sí, pues. Me da risa porque de repente las reviso y son como mis primeros indicios en movimientos feministas, en temáticas de género. No sé si estoy tan de acuerdo con lo que pensaba así en ese entonces. Pero muy pioneras en todo caso. Pero pioneras totalmente. A raíz de lo que vamos a conversar hoy día. Sí, de hecho. ¿No es cierto? Bueno, el Mayo Feminista del 2018, de eso ya 7 años. Uh-huh. De hecho, creo que es una de las temáticas importantes que estamos pensando para nuestro encuentro de mujeres en noviembre, si todo sale bien. Y quiero dejarte a ti, Sofi, para que puedas presentar a nuestra invitada que ya está con nosotros. Sí, bueno, el día de hoy, como Alejandra les adelantaba, vamos a conversar sobre el movimiento feminista en las universidades, ese que se inicia, se concreta, diría yo, el 2018, porque vamos a hablar de toda la historia que hay detrás, de todo el movimiento que ha habido en la temática, y vamos a conversar con Ana López, que es doctora y magíster en estudios latinoamericanos de la Universidad de Chile, es licenciada en Historia, es integrante además del grupo de trabajo de Claxo, Universidades y Despatriarcalización, del Núcleo de Memorias, de Movimientos Sociales y Producción Artístico-Cultural de América Latina, de la Universidad de Chile, es de parte de la red de investigadoras, una de las coordinadoras de la red de historiadoras feministas en la zona centro. Siempre ha trabajado temas de interés relacionados con los movimientos sociales, especialmente el movimiento de mujeres y los feminismos de la historia reciente. Es investigadora, es académica de la universidad y es amiga de, mía y de la casa, digamos. Así que, Ana,
De hecho, no sé por qué no la habíamos invitado antes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenida, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola. Muchas gracias Sofía, Alejandra, por invitarme. La verdad que un gusto estar acá y conversar de estos temas que son tan entretenidos. Sí. Y nada, creo que igual es como importante porque, sobre todo en espacios como las universidades, muchas veces parece que estos temas son muy académicos, pero también rozan el activismo y nuestras vidas cotidianas, que creo que es lo que más también nos llega, ¿no es cierto? Sí. Así que gracias por la invitación. Sí, bueno, tú has tenido distintas publicaciones, pero hay una que yo creo que marcó también un hito dentro de aquellos que nos gusta leer y estamos bien enfocados en este tema de género y feminismo, históricas, ¿no? Sí. Y que ahí está tu nombre y me imagino que hubo mucho trabajo en esa recopilación y en esa publicación, así como en otras que tú has podido aportar un montón. ¿Qué se siente al estar ya 7 años de este movimiento feminista que empieza desde las universidades? Porque eso en definitiva empezó desde las universidades. Sí, es como difícil de pensar de repente, ¿no? Porque 7 años es mucho tiempo, pero claro, estuvo cruzado por tantas cosas entre la pandemia, el estallido social, como que entonces por un lado es un tiempo largo y por otro lado pareciera que fue hace muy poco, ¿no? Y yo creo que muchas de nosotras nos preguntamos qué ha cambiado en estos 7 años, porque hay muchos cambios, evidentemente las universidades no son las mismas y por otro lado permanecen tantas cosas de las desigualdades e inequidades de género que, claro, es como contradictorio, ¿no? Pero sobre todo creo que lo recuerdo con harto entusiasmo, como que fue un momento vibrante, creo, como ver las universidades así. Yo en ese momento estaba trabajando acá como era profe honorario, estaba haciendo algunos cursos de género justamente, pero como llegar y ver todas esas ganas, iniciativas, esas emociones que fueron tan importantes en el movimiento, y pensar que en Chile en ese momento hubo casi 30 universidades donde las estudiantes, tanto feministas como diversidades sexogenéricas, estuvieron ahí demandando y exigiendo temas que quizás mi generación vivió en otro momento de manera mucho más silenciosa, fue súper esperanzador. Yo creo que lo viví con mucha alegría, con muchas ganas y también tratando de entender, ¿no?, cómo llegamos ahí y hoy mirarlo en retrospectiva como estamos también, ¿no?, esos 7 años que tú dices. Ana, y echando un poquito, aunque aquí tenemos que un poquito, yo creo, retroceder, un flashback, ¿no es cierto? Sí. Y después mirando para adelante, por supuesto. Uno que está en las universidades y trabaja en la universidad y trabaja también estos temas, ¿tú palpabas ese sentir que venía después a hacerse más explícito? ¿Fue sorpresa para ti o tú creías que esto llegaba en algún momento, así como lo que pasó posteriormente con el estallido, por ejemplo? Pero en este caso puntual, el movimiento en las universidades. O sea, yo creo que estaba la génesis. De hecho, yo vengo haciendo clases hace mucho rato, también estaba en un momento estudiando el doctorado. Y claro, si uno mira al menos del 2010 o el 2011, hubo muchas secretarías de género que las estudiantes organizaron. Yo participé de varias porque igual como profe siempre había sido feminista, había hecho mis cursos de género, entonces como que igual eso te da una cercanía también con el tema. Pero hay como hitos bien importantes, o sea, pensemos, el 2006 fue la Revolución Pingüina. En ese momento, con 10 u 11 meses de tomas de colegio, los estudiantes hacían talleres de sexualidad, ¿cachai? Te invitaba muchas veces a hablar de temas relacionados con esto. Hay debates también que en los últimos años han estado presentes. El tema de la píldora del día después, cómo se llamaba, ¿no es cierto? Y toda esa controversia. El mismo tema del aborto. Yo creo que fue un cruce bien importante. El tema de las diversidades, Daniel Zamudio. Es esa generación también, ¿no?, que vivió como todas esas transformaciones, creo, un poco, pero en las universidades hace rato había un activismo súper fuerte, ¿no?, sobre todo en las estudiantes, diría yo. Y de hecho el año 2014 me tocó participar, de hecho viajé como por varios lugares de Chile, se hizo un congreso de educación no sexista que lo organizaron estudiantes de muchas universidades. Y ahí en ese momento yo te diría que nos juntamos unas 500 personas y elaboramos una serie de programas que yo hoy los miro y digo, gran parte de esto es lo que después del 2018 fue como esa bandera, ¿no? Fue incluso muchas de esas cosas es lo que las universidades tomaron después. Entonces, claro, uno dice el 2018, ¿de dónde viene? Bueno, viene de 10, 15 años de activismo y cuando tú le preguntas a las estudiantes también te dicen, ¿no? No sé, mi mamá vivió estas cosas, mi profe quizás me dejó ciertas ideas, yo viví estas cosas, pero por supuesto que esa magnitud que tuvo, sí, no era algo que uno podía ver tan fácilmente, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, no sé, mi generación, siempre con mis compañeras que estamos en contacto todavía cuando estudiamos, vivimos acoso sexual, obviamente de profesores nos pasó esa situación
En esa época no teníamos herramientas para hacer algo, nosotras no íbamos a clase, ponte tú y nuestros compañeros varones nos pasaban los apuntes. Pensar de eso a estudiantes que se paran y dicen basta de esto y nos tomamos la universidad para decir no más acoso, entre muchas otras cosas, porque fueron muchas demandas, claramente hay algo súper interesante que pasó, ¿no? Sí. Yo me acuerdo que el 2011 yo estaba estudiando mi primera carrera, no periodismo, y participé de la movilización estudiantil en su momento como universitaria, digamos. Pero recuerdo que habían varias demandas, pero una de las demandas que empezó, o que yo tengo el recuerdo de escuchar, era el tema de la educación no sexista. Esa es como la imagen que tengo yo del 2011, como de que estuviera ahí como en la retina, porque como dices tú, habían demasiadas demandas, o sea, no sé si demasiadas, pero habían una gran cantidad de demandas, y una de esas era la educación no sexista. Yo creo que también ahí hay una especie como de arar un camino para lo que pasa después. Yana, ¿qué pasa entonces en el 2018? ¿Lo han hablado, lo has investigado? ¿Cuál es el punto de quiebre, podríamos decir, que en el fondo levanta esta situación de movilización nacional? O sea, yo creo que son como varios factores. Sin duda, como uno de los más relevantes fue el tema del acoso sexual. Pero si nosotros miramos un poquito más atrás, el 2017, por ejemplo, hubo una toma muy larga en la Universidad de Chile en historia. Yo estudié historia y es un ambiente, como muchas otras carreras, muy patriarcal, muy androcéntrico. Hubo una toma de cerca de 2 meses en la Facultad de Historia de la Universidad de Chile. Y eso generó internamente un tema muy, muy relevante, ¿no? Porque visibilizó situaciones que, de nuevo, no es que no estuvieran antes, no se hablaban. Pero yo creo que se reúnen como muchas cosas, ¿no? Justamente uno de mis proyectos fue tratar de entender este movimiento feminista estudiantil y por qué las estudiantes se levantaron, ¿no? Ese año, porque como todo proceso esto no cae de la nada, claro. Tiene un montón de antecedentes, ¿no? Yo creo que se fue acumulando muchas cosas, se fue acumulando rabia, las emociones son muy importantes en los movimientos sociales, se fue acumulando, yo siento esa rabia de decir, o sea, ¿hasta cuándo? Basta, venimos demandando. Y pasaron otras cosas también, yo no sé si ustedes recuerdan una organización que se llamaba la UCAC, Organización contra el Acoso Callejero. Sí. Desde el 2013 presentan un proyecto de ley contra el acoso callejero, o sea, se empieza a hablar de ese tema que antes también nunca se hablaba, ¿no? De nuevo, el 2014 fue el tema de Daniel Zamudio, 2013-14, el tema de la discriminación, la violencia, la desigualdad. Ese mismo año empezaron movilizaciones muy fuertes respecto de temas de derechos sexuales y reproductivos. Entonces yo creo que también es una generación que entra a la universidad donde ya el tema de los activismos en las universidades estaba cobrando una cierta fuerza, donde eran estudiantes, pero también había profes que se reivindicaban feministas, donde a nivel internacional también teníamos un ambiente, ¿no? El Me Too en Estados Unidos, eso mismo, sí. Que eso el mismo, lo que fue el Ni Una Menos, ¿no? Que parte en Argentina, pero después se extiende, que eso, el movimiento también por el derecho al aborto. O sea, yo creo que hay muchas cosas que nos dan cuenta de que, bueno, se genera un cambio también como de decir, hasta acá llegamos, ¿no? Ya no es solamente, bueno, seguimos demandando un cambio, queremos un curso de género, sino que hay una estructura que se está remeciendo, ¿no? Y me parece a mí que esa generación fue como capaz de quizás juntar todo esto que existía previamente, esto mismo que tú dices, o sea, empezar a hablar de educación no sexista, eso no lo instala el Ministerio de Educación, no lo instala el Ministerio de Ciencia, lo instalan las estudiantes, lo instalan las profes feministas, ¿no? Entender qué es eso. Hablar, por ejemplo, del cambio de nombre registral de una estudiante, no se instala porque, no sé, vino una abogado a decirte eso, es porque las estudiantes trans, ¿no es cierto?, dicen, oye, por favor, quiero que me reconozcan con mi nombre, ¿no es cierto? Pensar en las prácticas docentes, pensar en la bibliografía. Yo creo que eso fue generando justamente esta acumulación, ¿no?, de demandas y de pensar que no cambiaba, que finalmente, bueno, veníamos con tantos debates y esto no cambiaba, y bueno, había una tradición también del movimiento estudiantil de tomas, de ocupaciones de los recintos, de movilizaciones, por eso también se da al interior de las universidades que relativamente son espacios protegidos, ¿no?, que te permiten, digo, hacer eso, ¿no? Que tú puedes ocupar un espacio, que también hay una tradición de centros de estudiantes, o en ese momento, hoy quizás hay también un tema con eso post-estallido, ¿no? Pero hay una tradición de activismo, de este tipo de organizaciones. Había un recambio generacional. Piensen ustedes también que teníamos, no sé, habíamos tenido figuras del movimiento estudiantil, Camila Vallejo, Carol Cariola, dirigentes que también en su momento pusieron en cuestión ciertas cosas. Quizás ustedes se acuerdan. A Camila Vallejo en su momento, que fue dirigente de la fecha, el año 2011, le cantaban que mueva la colita.
Y ella empezó también, ¿no? Se empezaron a visibilizar ciertos temas. No sé, llegó Emilia Schneider a ser presidenta de la Federación de Estudiantes. También. Digo, se fueron generando cosas ahí muy interesantes también, ¿no? Yo me acuerdo de la marcha del 8M del 2018, que fue en la tarde, como a las 6:30, y fue mucha gente, como que yo recuerdo ya, bueno, yo por Alejandra ya había empezado a meterme un poco en estas temáticas, lo comentábamos fuera de micrófono como el 2016, empezamos con el con Mirada de Mujer, que ya nos instaló algunas temáticas, pero yo recuerdo el 2018 y de esa marcha, que fuera en la tarde además, que fue muy, muy grande, porque después la del 2019 y la del 2020 fueron gigantes, pues como que ahí está. Pero sí me acuerdo del 2018 con una sensación como estar en la calle y decir como, esto está empezando a agarrar una fuerza que no habíamos visto antes en las temáticas. Digamos. Exacto. Sí. Del 2016 yo creo que fue la primera marcha de lo que tú hablabas de Ni Una Menos. Ahí era sorprendente ver esa marcha y dije, yo pensé esta cuestión ya, diciéndolo así como no para, uno vislumbraba el ambiente como esa necesidad de manifestarse en cuanto a, no sé, pues a la injusticia, a las situaciones que estaban pasando. Sí. Bueno, vamos a hacer una breve pausa musical, querida Ana, doctora en estudios latinoamericanos y magíster en estudios latinoamericanos por la Universidad de Chile, académica aquí de la USEN, Ana López Dietz. Vamos a hacer una pausa, estamos conversando sobre movimientos feministas en las universidades. Yo quiero saber qué es lo que está pasando ahora en torno a los movimientos feministas después de 7 años. Sofía, ¿a quién vamos a escuchar? Bueno, contarle a Ana que además de una invitada física tenemos una invitada musical semana a semana, y el día de hoy vamos a escuchar una chilena que no escuchamos hace tiempo. Vamos a escuchar a Anita Tijoux y vamos a comenzar con personalmente mi canción favorita de ella, que se llama Calaveritas. Y ahí regresamos al Con Mirada de Mujer. Cuando yo muera, yo de ti quiero un beso tuyo y una coronita de flores, cariño mío. No llores mi vida, que yo te llevo, y en este lecho de amor danzando muero. Todos llevamos dentro un muerto que acompaña, que aparece cuando la noche llega y el sol se apaga. Todos llevamos dentro un muerto que acompaña, que aparece cuando la noche llega y el sol. Salud y vida por nuestros muertos, calaveritas, minero, fúnebre cielo y estrellas negras, dulce consuelo te llevo con las abuelas y abuelos danzando muero. Tú me acompañas en cada beso y en cada verso, tu voz yo siento cariño mío, y aunque pase el tiempo yo de ti quiero un pedacito de tu memoria y cuerpo. Todos llevamos dentro un muerto que acompaña, que aparece cuando la noche llega y el sol se apaga. Todos llevamos dentro un muerto que acompaña, que aparece cuando la noche llega y el sol. Salud y vida por nuestros muertos, calaveritas, mineros.
Estamos presentando en Radio U Central, Con Mirada de Mujer, un verdadero encuentro desde las mujeres y para las mujeres. Estamos de regreso en nuestro Con Mirada de Mujer. Estamos conversando con Ana López Diez, quien es académica aquí de la Universidad Central, es doctora en estudios latinoamericanos y magíster también en estudios latinoamericanos, licenciada en Historia con mención en estudios culturales. Quizás mencionar, porque no lo mencionamos al principio, que Ana, terminaste recién un Fondesit de movimientos feministas en las universidades, ¿no? Exactamente. Este año fueron 3 años de investigación. Fue muy bonito porque fue además como nacional. O sea, no fue solamente enfocado en Santiago, sino que hicimos entrevistas y conversamos con mujeres desde Arica hasta Puerto Montt incluso, como tratando de saber, porque, claro, uno dice siempre los movimientos sociales, pero muchas veces nos referimos a Santiago, pareciera como lo que tú decías hace un rato, ¿no? O sea, estamos acá. Y claro, también, si bien el movimiento fue transversal, había particularidades. No sé, por ejemplo, en Temuco nos encontrábamos con el tema de las mujeres mapuches y la violencia que se vive en ese territorio. En el norte, si bien no era tan explícito, pero era interesante lo que estaba pasando también con los movimientos ambientalistas, porque también los activismos no son tan cerrados, ¿no? No es que, no sé, soy feminista o estudiante feminista. Cruzan varias aristas. Exactamente. Entonces esas mismas estudiantes participaban quizás de los movimientos por las aguas, ¿no es cierto?, de demandas de derechos humanos en general. Y fue muy interesante porque también hicimos como 45 entrevistas y focus group, y como recoger esas voces, ¿no? Porque en ese momento ya habían pasado 4 años más o menos, y mirarte a ti misma como protagonista para atrás y hacer esa reflexión, ¿no? Porque para muchas estudiantes tuvo un costo muy alto, digo, en términos, hubo estudiantes que fueron sumariadas, hubo universidades que expulsaron incluso a estudiantes, casos que llegaron a la Corte Suprema y después tuvieron que reincorporarlas, pero también fue estar 2-3 meses en una toma, llevar adelante esos procesos también exige de tu cuerpo, de tus emociones, de tu tiempo. Entonces, claro, para muchas de esas estudiantes lo que dieron en ese momento era muy significativo y, claro, hacían una mirada y una reflexión también crítica y autocrítica de muchas de esas cosas, ¿no? Pero fue súper interesante escucharles en primera persona. Oye, ¿y el Fondesit en qué va? ¿Un artículo, más de un artículo? ¿Cómo, en qué está esa? Porque están cerrando el proceso. Sí, o sea, lo cerramos en marzo de este año, claro, o sea, por un lado está toda la parte más académica, que son estos artículos que publicamos algunas cosas, por ejemplo, sobre este congreso que les contaba del año 2014, y otro artículo que tenía que ver con las percepciones también de las académicas respecto a este proceso, y después hicimos varias actividades de vinculación con el medio, bueno, algunas las invitamos ahí también. Acá en la universidad publicamos 2 libros, el segundo acaba de salir, está fresquito, sobre educación no sexista, donde también invitamos a escribir a distintas colegas de universidades, tanto de Chile como de afuera, de América Latina, porque también este proceso no es solo local, lo que hablábamos hace un rato, ¿no? O sea, esto mismo que vivimos acá se vivió en universidades de México, de Colombia, de Argentina, de España. Entonces también ver que el problema de la desigualdad de género, del machismo, del acoso. Hoy hablo rápido de repente, así que me avisan si me acelero. Seguimos totalmente. Estamos contigo, no te preocupes. Pero ver que ese proceso también, ¿no es cierto?, da cuenta de una estructura, que es la estructura de género. Finalmente las universidades son espacios generizados y reproducen lo mismo que vivimos en la sociedad. Entonces, bueno, fueron varias actividades, hicimos estos conversatorios también, tanto acá como en otros espacios, fuimos a Valparaíso, y yo creo que eso también fue significativo, juntarnos como a conversar y a reflexionar, ¿no? Invitar a colegas de distintos proyectos, en un momento también invitamos colegas de los INES género que había, porque era tratar de entender también, ¿no? O sea, ya así en ese nos momento conocimos con la Ana, de hecho. Exactamente, ahí nos conocimos. ¿Qué pasa, no? ¿Cómo lo ven ustedes? Porque, no sé, dimos tanto, hicimos tantas cosas, estas mismas movilizaciones que ustedes decían, o sea, la movilización del 2020, del 8 de marzo, se calcula la más grande de, no sé, de cerca de 2 millones de mujeres en todo Chile. Es una cifra que es impresionante para nuestro país. Entonces, es la portada de tu libro también, ¿o no? Sí, de las históricas. Sí. No, el de Histórica es una intervención que hicieron artística, claro, el 8M del 2020, en contexto de la revuelta. Históricas, sí, como en la plaza. En la plaza, sí, recuerdo. Sí, es una foto como muy icónica que está hoy. Además siento que esa manifestación va a salir un poco del tema, pero fue como la última antes de la pandemia. Sí, una semana. Entonces como que la gente se congregó y fue como la última vez que se vio mucha gente. Sí. Porque yo me acuerdo de estar ahí en Plaza Dignidad, Plaza Italia, y como mucha gente.
Ya la semana ya estábamos cada cual en su casa, fue como heavy eso también. Bueno, en relación con... Tengo dos preguntas. Una, Ana, es cómo ves justamente estos procesos que están fuera de nuestro control, como fue la pandemia, lo del estallido ya... No sé, yo soy una convencida, no sé, tú compartes eso, que también en eso los movimientos feministas tuvieron mucha participación, ¿no? Pero en sí la pandemia, ¿cómo incide en esta... no sé si continuidad o trayecto de los movimientos feministas en Chile y en el mundo, la verdad? ¿Afectó, tú crees, el alzar la voz, la denuncia, la protesta, la movilización, el movimiento? Sí, o sea, sobre la primera creo que sí, o sea, es imposible pensar el estallido, claro, revuelta, estallido, según como lo denomine, sin el movimiento feminista. O sea, yo creo que fue fundamental y muchas de las demandas que estuvieron ahí fueron feministas, demandas feministas, digo, las diversidades también. De hecho, yo recuerdo, yo vivo muy cerquita de la plaza, digamos, a 5 cuadras, y si uno piensa en las banderas que había, eran las banderas de la diversidad, la bandera mapuche, los pañuelos verdes, los pañuelos morados, esos eran los colores un poco, ¿no?, de la movilización. Y de hecho creo, y por ahí si ustedes lo piensan también, recuerdo todavía el día que vi por primera vez la performance de las tesis con un violador en tu camino, y eso le dio un aire también a la revuelta bien importante. O sea, venía después de un mes, había un cierto decaimiento y ahí de nuevo, ¿no es cierto?, se dio como un despertar y yo creo que fue fundamental. De hecho, después se tradujo, ¿no?, en lo que fue el proceso constituyente. Lo mismo voy a decir yo, el que se exigiera la paridad dentro del proceso constituyente, por ejemplo. Exactamente, o sea, tuvo ahí y también por eso fue tan resistido, ¿no? Y por otro lado, yo creo que la pandemia fue, o sea, un shock de todo punto de vista, ¿no? Afectó a todos los movimientos sociales, indudable que es así, que eso, nos fuimos todas y todos para la casa, estuvimos 1 año y medio en shock, ¿no es cierto?, con cuarentena, afectó indudablemente los procesos de movilización. Creo que también el miedo, ¿no es cierto?, se transforma como en un lugar muy terrible. Sabemos que la carga de trabajo, sabemos que la carga afectiva sobre las mujeres recayó enormemente. Yo siempre digo esta imagen, ¿no?, que se la deben acordar, ¿no?, una foto que circulaba, una mujer así, bueno, del escritorio para arriba, muy arreglada, teletrabajando, ¿no es cierto?, y después el resto de la foto eran los niños por ahí, los juguetes tirados, la ropa sucia, no las pantuflas. O sea, muchos estudios del uso del tiempo hablan de que 2-3 horas diarias aumentó la carga de trabajo de las mujeres, el sostener a la familia también, el sostener afectivamente. Y por supuesto que creo que en general también se generó esta idea, ¿no?, un poco de que todos los movimientos sociales también un poco se quedaron, bueno, ¿cómo seguimos después de esto?, ¿no? Porque era difícil retomar después las movilizaciones. Empezaron también a aumentar mucho los discursos de odio, ¿no es cierto? Hoy, si pensamos la política internacional y nacional, gran parte gira, ¿no es cierto?, en torno a esos discursos antifeministas. O sea, si uno piensa Estados Unidos, Argentina con Trump, la política antifeminista fue parte de los ejes de sus campañas, ¿no es cierto? Pero también, por otro lado, yo soy historiadora y los movimientos sociales tienen sus ciclos también, ¿no? No es que están siempre sobre la ola y siempre activos. Hoy hay un movimiento feminista que está en distintos lugares, quizás no con esa misma visibilidad, ¿no es cierto?, pero que sin duda se mantiene en muchos espacios, ¿no es cierto?, que también está discutiendo, bueno, ¿dónde estamos? Por un lado, la institucionalización de las demandas, uno dice, es un logro enorme. Tenemos, lo conversábamos recién, una ley contra el acoso sexual en las universidades. Es impensable hace 10 años eso. Hace 15 años es impensable que haya una ley que aborda los casos de acoso sexual y discriminación de género. Ahora, por un lado ese logro, también por otro lado es como, bueno, está la ley, ya está, ganamos. No, porque las leyes son un paraguas. Me gusta esa metáfora, no es algo que nos puede cubrir, pero no es que deja de llover por eso. Claro. Los casos sigue habiendo, hoy hay muchos debates respecto de si la ley funciona o cómo funciona, las oficinas de género, pero bueno, cómo se eligen, de quién depende, las investigaciones. No hay estadísticas claras de cuántos casos se está investigando, cuántas sanciones hay, ¿no es cierto? O sea, hay muchos temas también que están en debate respecto de conquistas que son parciales y muy importantes, pero que no es que ya cambió y las universidades hoy son universidades feministas, no, indudablemente no. Oye, quizás contarle un poco a nuestra audiencia que, claro, una de las
consecuencias, entre comillas, que tuvo el movimiento feminista, que se instala una ley que se promulga en 2022, si no me equivoco, 21, que es la 21.369, que regula y sanciona el acoso y la discriminación de género en las universidades, así es el nombre, ¿no? Sí. Y que claro, una de las cosas que obliga a las universidades son tener unidades de género que se hagan responsables de estas temáticas y además tener protocolos para tratar estos casos, como una serie de otras como obligaciones. Habla de un plan comunicacional, cosa que me llama la atención de esa ley, habla también de hacer diagnósticos dentro de las universidades, pero claro, como para contarle a la audiencia de que existe esta normativa, pero como bien dices tú, es una normativa que se instala o que se instala y ahora se tiene que empezar a implementar, una cosa más lenta ese proceso, no es algo rápido y no es como dices tú, de un día para otro tenemos la ley y listo, se acabó el tema. Yo quería preguntarte, Ana, un poco por volver de nuevo para atrás, porque estamos así como saltándonos en esta conversación, que hay, ¿por qué la demanda? A ver, voy a desarrollar la pregunta, porque claro, tú hablas y nosotras con Alejandra que sabemos de esta temática, como que entendemos cuando se habla de que las universidades son espacios reproductores de brechas de género. Pero quizás contarle a nuestra audiencia como de dónde emana esta problemática, ¿por qué son las universidades protagonistas? ¿Por qué se dice que la universidad reproduce las brechas de género? ¿Qué hay en las universidades que en el fondo están reproduciendo estas cosas? Si lo puedes contar un poco a nuestra audiencia. Sí, o sea, hay harto debate, yo diría que en los últimos 15, 20 años se ha escrito mucho sobre el tema. Por supuesto que las universidades son instituciones en las cuales, ¿no es cierto?, como cualquier otra institución, se viven todo tipo de situaciones, ¿no? Son centros de saber, de investigación, de formación de profesionales, y vivimos en una comunidad, ¿no es cierto?, donde hay docentes, funcionarios, funcionarias, estudiantes, ¿no? Y cuando hablamos de que reproducen esto, finalmente en la universidad vivimos los mismos problemas que vivimos en la calle, en nuestras familias, ¿no es cierto?, en cualquier otro espacio. También son instituciones jerárquicas, ¿no?, donde hay roles, directivas, docencia, etcétera. Y un poco lo que se ha empezado a visibilizar en estas últimas 2 décadas, sobre todo, es que claramente las situaciones que se viven adentro tienen que ver con esto que decía, ¿no?, para hacerlo en concreto. Por ejemplo, ¿cuántas mujeres llegan a cargos directivos? Hoy tenemos 5 o 7 rectoras, hace 10 años había 0. Porque generalmente los cargos de autoridad son cargos masculinos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con los salarios de docentes, varones o mujeres, ¿no es cierto? Se dan brechas ahí, porque no necesariamente las mujeres avanzan en su carrera académica porque les es más difícil por muchas situaciones, ya sea temas de familia, crianza, cuidados, ¿no es cierto?, maternidades, porque no necesariamente pueden inmediatamente seguir estudiando, ¿no? O sea, hay mucho, la feminización o masculinización de las carreras también, ¿no? Que también muchas veces las áreas de conocimiento viven mucho eso, y también otras problemáticas como las que hablábamos antes, ¿no? El acoso sexual, ¿no?, la violencia al interior de los espacios universitarios también, y cuestiones súper básicas, ¿no? El lenguaje, o sea, estamos en universidades donde en general el lenguaje es bien masculino, ¿no? Yo llego y digo hola, ¿cómo están todos? Y todos se sienten identificados, ¿no? Pero si yo digo cómo están todas, solo algunas se van a sentir identificadas, ¿no? Entonces, cuando yo instalo temas de que el lenguaje también reproduce ciertas condiciones, ¿no? Me refiero a aquello, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, paso bibliografía y toda mi bibliografía es de varones, ¿qué quiere decir? ¿Que las mujeres no escriben o que yo no visibilizo a las mujeres? Y si las mujeres no escriben, ¿por qué no escriben tanto como los varones? ¿Qué problemáticas hay detrás de aquello, ¿no es cierto? Si yo paso un curso que dice, no sé, que una vez me pasó a ver un programa, ¿no? La ética de los abogados. Bueno, ¿y qué pasa con las abogadas también? ¿Por qué no las visibilizo, no es cierto? Entonces, hablamos de eso cuando hablamos de universidades generalizadas, ¿no? Todas estas situaciones en las cuales se viven estas desigualdades y finalmente para las mujeres y las diversidades también, que tenemos muy pocos datos. Ahí recién ahora se están haciendo algunos estudios respecto de la realidad de las diversidades sexogenéricas en las universidades, ¿no? Pero que nos indican esas brechas, esa distancia entre los indicadores, ¿no es cierto?, donde claramente las mujeres estamos en una situación de desigualdad. Ahora, a partir de eso, yo creo que de nuevo, no es que esto ni nace el 2018 ni el 2014, se venía visibilizando y se venía pidiendo esos cambios, ¿no? Pero también había resistencias a generar esos cambios. Por eso yo creo que las movilizaciones son consecuencia de eso. O sea, la gente no es que se moviliza porque un día
no sé, me levanto y tengo ganas de salir y tomarme la universidad. Claramente hay algo que la institución no me está dando, ¿no es cierto? Y que hace que me tengo que movilizar. Yo creo que eso fue interesante, ¿no? Y por eso, cuando tú explicabas recién muy bien, la ley, ¿no?, contra el acoso sexual, pensar que hoy, por ejemplo, hay que hablar de cursos de género, hay que instalar el tema del lenguaje, hay que incorporar bibliografía de mujeres, etcétera. Bueno, es dar cuenta de esas situaciones de desigualdad. Oye, pero tengo una pregunta quizá un poco más polémica, porque lo que yo entiendo de la ley es que la ley habla de el acoso y la discriminación de género y trata de regularla y evitarla, porque tiene habla de un modelo de prevención, qué sé yo. Entonces entiendo que la ley va como a estas cosas concretas respecto a la violencia. Pero bien tú decías que en las universidades hay muchas situaciones de reproducción de brechas. Y no sé, quizás estoy pensando en los INE-género, porque los INE-género podría ser una herramienta para ver eso, porque en el fondo la ley no se mete en las brechas, se mete en la violencia, ¿o no? ¿Estoy equivocada? Sí, básicamente se aborda situaciones de violencia y discriminación de género, o sea, por razones de género. Pero hay muchísimos otros temas, esto que tú decías recién. Por ejemplo, la jerarquización. Para explicarle a las personas qué es la jerarquización, tú cuando entras a la universidad como docente, generalmente entras, ¿no es cierto?, como instructor o instructora, y después puedes ir avanzando en tu carrera docente, no hasta la titularidad, que es el cargo más alto, donde no es el cargo, perdón, es la jerarquía más alta, que tiene que ver con reconocimiento, trayectoria, tus publicaciones, tus tareas de gestión, de vinculación con el medio, tus estudios, etcétera. Los titulares en todas las universidades, incluyéndonos, casi un 70% son varones, ¿no? ¿Por qué? Porque es más fácil y hay mejores condiciones para los varones de llegar ahí. Por lo tanto, eso también implica carga horaria, reconocimiento, tareas, salarios, etcétera, ¿no? Una gran discusión es cómo hacemos que esas comisiones de jerarquización incluyan criterios de género también, o cómo están formadas esas comisiones, ¿no? ¿Son varones, son mujeres, quienes eligen, no? Consideramos por igual a un académico que tuvo hijos recientemente, que una académica que tuvo hijas recientemente y que quizás no pudo publicar durante 2 o 3 años por estar en ese tipo de labores, o quizás no porque tenga niños o niñas chicas, pero cuida a sus padres, a su madre, ¿no es cierto?, o a personas enfermas. O sea, hay muchas cosas, y hoy yo te diría que hay muchas políticas de género en las universidades. La ley es una, pero hay muchas otras. Políticas de investigación, políticas respecto al lenguaje, de cómo hacer docencia. El tema si eso realmente está llegando, ¿no?, al mundo en general de las y los académicos, de las y los estudiantes. ¿Cuánto hacemos para difundirlas? Esta palabra que se usa tanto, transversalizar la perspectiva de género, ¿no es cierto?, que realmente está, ya yo te puedo decir, está el manual. Bueno, pero lo leo, lo discuto en mis reuniones con mis colegas, lo discuto con mis estudiantes. Les digo, hoy hay un protocolo de género, pero lo conocen, ¿por qué no lo revisamos juntos? Es muy distinto, ¿no es cierto?, decir está en este link, que conversémoslo. Y yo creo que ahí es donde falta mucho todavía, ¿no? Bueno, muy interesante lo que estamos escuchando de Ana López, porque también ha encarnado varios procesos de lo que nos convoca en esta hora. Ana es doctora en estudios latinoamericanos y magíster en estudios latinoamericanos, y vamos a hacer una última pausa musical y luego ya al regreso vamos cerrando también, yo creo, con las proyecciones, ¿no?, con los desafíos que tenemos también aquellas que que nos escuchan quizás no en forma directa, pero quienes estamos acá, en su mayoría quienes realizamos estos espacios a través de la radio, somos académicos, y por supuesto que estamos envueltos de todo este mover, ¿no? Entonces yo creo que también tu mirada, Ana, en torno a lo que viene, teniendo conciencia que nadie puede asegurar lo que viene, ¿no?, pero como hay un olfateo académico y la experiencia, yo creo que también puede inclinarse a hacer ciertas proyecciones, yo creo, o desafíos. Sofi, ¿qué es lo que vamos a escuchar ahora? Ahora vamos a seguir escuchando a Nati Jux y vamos a escuchar la canción Vengo, y regresamos al Con Mirada de Mujer. Vengo en busca de respuestas, con el manojo lleno y las venas abiertas. Vengo como un libro abierto, ansiosa de aprender la historia no contada de nuestros ancestros, con el viento que dejaron los abuelos y que vive en cada pensamiento de esta amada tierra,
Quien sabe cuidarlo es quien de verdad la quiera. Vengo para mirar de nuevo, para ver los cierto y despertar el ojo ciego. Sin miedo, tú y yo descolonicemos lo que nos enseñaron, con nuestro pelo negro, con pómulos marcados, con el orgullo indio en el alma tatuado. Vengo con la mirada, vengo con la palabra, esa palabra hablada. Vengo sin temor a no perder nada. Vengo como el niño que busca de su morada, la entrada al origen, la vuelta de su cruzada. Vengo a buscar la historia silenciada, la historia de una tierra saqueada. Vengo con el mundo y vengo con los pájaros, vengo con las flores y los árboles, sus cantos. Vengo con el cielo y sus constelaciones, vengo con el mundo y todas sus estaciones. Vengo agradecida, el punto de partida. Vengo con la madera, la montaña y la vida. Vengo con el aire, el agua, la tierra y el fuego. Vengo a mirar el mundo de nuevo. Vengo con mis ideas como escudo, con el sentir humano, a vivir este mundo donde el hombre nuevo busca el contrapunto. Vengo humano, vengo como tú, en busca de la huella, de la pieza del árbol y de su corteza, que guarda en su memoria que el canto de victoria, cuando vimos de la tierra lloramos contra la euforia. Y abrimos así nuestros brazos tan encadilados y nos acurrucamos al origen de los tiempos, a la fuente del universo, donde yace el sentimiento de vivir este comienzo. Vengo con la sangre roja, con los pulmones llenos de rimas en mi boca, con los ojos rasgados, con la tierra en las manos. Venimos con el mundo y venimos con su canto. Vengo a construir un sueño, el brillo de la vida que habita en el hombre nuevo. Vengo buscando un ideal de un mundo sin clase que se pueda levantar. Vengo con el mundo y vengo con los pájaros, vengo con las flores y los árboles, sus cantos. Vengo con el cielo y sus constelaciones, vengo con el mundo y todas sus estaciones. Vengo agradecida, el punto de partida. Vengo con la madera, la montaña y la vida. Vengo con el aire, el agua, la tierra y el fuego. Vengo a mirar el mundo de nuevo. Vengo a mirar el mundo de nuevo. Vengo en busca de respuestas, con el manojo lleno y las venas abiertas. Vengo buscando un ideal de un mundo sin clase que se pueda levantar. Vengo con nuestro pelo negro, con pómulos marcados, con el orgullo indio en el alma tatuado. Vengo. Estamos presentando en Radio U Central, Con Mirada de Mujer, un verdadero encuentro desde las mujeres y para las mujeres. Estamos de regreso en nuestro espacio Con Mirada de Mujer. Estamos hablando con Ana López Dietz, académica aquí de la universidad, doctora en estudios latinoamericanos y magíster en estudios latinoamericanos, investigadora, y estamos hablando sobre movimientos feministas en las universidades. Estamos a 7 años del Mayo Feminista del 2018 y hemos hecho un recorrido en voz de Ana, por supuesto, y nosotros vamos apañando. ¿Cómo se viene esto, Ana? ¿Qué es lo que tú ves en estos años próximos? Mira, voy a hacer solamente una opinión muy académica, pero fuera de todo parámetro quizás feminista. Yo veo las generaciones actuales de nuestros jóvenes muy distintos. No es la Sofía, nuestra querida Sofía, que llegó hace 10 años a la universidad. Son jóvenes muy distintos, con intereses, no quiero decir, no tienen las mismas perspectivas, y ahí podemos hacer otro programa por qué son así, pero en el fondo yo veo distintas las generaciones hoy en día, con otras metas, o quizás sin metas, con otras proyecciones, quizás sin proyecciones. Entonces, como que en lo personal no veo esa fuerza que había, ya lo dije ya, no veo esa fuerza que había hace 7 años, hace 10 años. ¿Cómo lo ves tú? Porque sin duda que en esto hay mucha fuerza de los y les estudiantes. Sí. Entonces, ¿cómo lo ves tú? Y también dentro de las académicas o académicos. O sea, yo creo que, como tú bien lo dices, no veo fuerza tampoco. Creo que
hay una gran diferencia, pero de nuevo, o sea, los movimientos sociales tienen como estos ciclos, no es que siempre están como súper arriba y siempre todos los años movilización, porque eso también desgasta, ¿no? Yo creo que hay como dos cosas, me parece a mí. Por un lado, hay un contexto de nuevo internacional y nacional donde en los últimos años se ha hecho una gran campaña contra las demandas feministas y las demandas de las diversidades. O sea, pensar que en Argentina, que era un poco un país modelo en muchas cosas, se cerró, ¿no es cierto?, el Ministerio de la Mujer y las Diversidades, se cerraron los financiamientos a los proyectos de género, que en Estados Unidos pasó algo similar, que en Europa, ¿no es cierto?, se vienen prohibiendo las marchas del Día del Orgullo. O sea, hay como esta oleada también no más conservadora y estas políticas que por supuesto amenazan nuestros avances, ¿no? Y hay, yo creo, un temor concreto a que quizás todo lo que se ha conseguido se puede llegar a perder, no es que está escrito y para siempre. Y por otro lado, creo que coincido contigo, las generaciones hoy son distintas, son generaciones que pasaron por la pandemia, que vivieron ese miedo también, de sus hermanos mayores o hermanas, padres, madres, etcétera. Son generaciones que también están muy cruzadas por el tema de lo digital, la inteligencia artificial. Yo siento también, de repente veo como este individualismo, no tienen la experiencia, por ejemplo, de los centros de estudiantes, de las federaciones, pocas universidades tienen hoy federaciones, y tampoco es que quiero ser optimista porque sí, pero también creo que muchas veces, ¿no es cierto?, se van generando esos espacios y se van creando también, ¿no?, esas necesidades. No sé, el movimiento feminista del 2018, como dijimos, no empieza de cero, de un día para otro nos levantamos, hay años detrás de activismo. Yo creo que también para muchas y muchos estudiantes hoy, por ejemplo, aceptar las diversidades, ¿no es cierto?, el pensar que nuestros derechos son importantes, lo tienen como algo ahí, ¿no? Y quizás la amenaza de que eso se pueda perder puede generar algo. Pero por otro lado pienso también todos estos estudios que hablan de que, por ejemplo, la oposición a las políticas más conservadoras, y eso viene en muchos casos de las mujeres, ¿no? En Argentina la votación de Milei, por ejemplo, los sectores más opositores fueron las mujeres jóvenes, y eso también nos da cuenta de algo, que hay una conciencia de lo que se logró ahí, ¿no? Pero creo que tenemos que reconstruir, y ese reconstruir, como en todos los movimientos sociales, empieza en nuestros espacios cotidianos, ¿no? Nosotras como docentes en nuestra sala de clases, en nuestras familias, con nuestras amigas y amigues, ¿no es cierto?, es conversar nuevamente de estos temas, ¿no es cierto?, es visibilizar que esas desigualdades existen, ¿no?, es dar cuenta de la necesidad de que también la organización vale, ¿no?, la organización ya sea para acompañarnos y para hablar de temas desde los cuidados, desde la violencia, temas que no han desaparecido de la sociedad, ¿no?, los femicidios siguen estando presentes en nuestra sociedad, la violencia de género. Entonces creo que hay que retomar también ese espacio más cotidiano, ¿no?, del conversar, del abrir un espacio reflexivo en la sala de clases, ¿no?, del conversar con nuestros colegas, de nuestro espacio laboral también, hablar de estos temas, de preguntarle a nuestros docentes cómo hacen docencia, si se preocupan, ¿no?, de cómo sus estudiantes se ubican en la sala de clases, si se preocupan, si en una pregunta también las estudiantes abordan de qué metodologías usamos, ¿no? O sea, yo creo que hay un trabajo, claro, quizás no es la movilización de 2 millones de mujeres en la calle, pero sí hay un trabajo cotidiano que es súper necesario hacer y que ahí mi trabajo, tu trabajo, el de Sofía, ¿no es cierto?, el de todas, y no solamente las mujeres, obviamente, de todos quienes somos parte de esta comunidad, súper necesario. Oye, Anne, yo no sé si tú coincides conmigo, pero también siento que hay un poco más de elaboración académica respecto a la temática, como que ahora hay más estudios de esta temática, como que se está levantando. Yo lo veía, por ejemplo, con la Alejandra conversábamos de las temáticas de las tesis de sus estudiantes, que hace unos años atrás no había ninguna temática en publicidad relacionada al temas de género y que se avanza. Entonces yo creo que igual ahí también hay una cosa que se ve, como más producción académica, digámosle. Mucha producción, hay harta producción académica, hay interés de las estudiantes, y de nuevo yo creo que tampoco uno, como podemos mirar, bueno, esto se terminó, no están las grandes movilizaciones, ya está. Yo creo que esas preguntas, ese interés también se mantiene, pero de otra manera, ¿no? Y si no, hay que instalar el tema, hay que abrir las preguntas incómodas, hay que como generar ese espacio de conversación. Creo que no es, que es súper relevante ese espacio, ¿no? No solo mirar como esto grande que se manifiesta, sino también cuánto yo soy capaz de instalarle la pregunta al que tengo al lado, ¿no? De cómo me expreso, de cómo hablo, de a quién me dirijo, de cómo
de nuevo, por ejemplo, preguntarle a nuestros colegas, ¿conocen literatura de este tema? ¿Ustedes incorporan bibliografía de género o no? Y esos cambios que son pequeños también generan algo importante, ¿no? El tener referentes mujeres, por ejemplo, el pensar de nuevo la contratación de académicas y académicos, las jerarquizaciones, todos son cambios que también te van haciendo una estructura que efectivamente permite incorporar la diversidad y la inclusión, ¿no? Sí. Bueno, también decir, antes de cerrar, que en este caso, estando en la Universidad Central, estamos siendo también testigos de un cambio curricular que se hizo de manera importante. De las 34 carreras, 23 con ajustes menores y mayores a contar de este año, y bueno, 11 carreras entre las cuales está publicidad, con rediseño curricular que comienza en el próximo año, en donde se institucionalizan hartas cosas importantes ahí por parte del sello de la universidad. Y por ejemplo, una cuestión concreta es incluir bibliografía en donde tienen que haber autoras, tienen que haber mujeres. Eso ya es un paso, porque yo recuerdo haber participado luego de la asambleas feministas y de mujeres y diversidad aquí en la universidad, que nos convocaron a un grupo de profesores, ahí yo estuve, para ver qué cosas se hacían, ¿no? Y se armaron comisiones, y en ese tiempo, en el año 2018, posterior, digamos, a la toma y cuando se reanudó, una de las cosas era el enfoque de género en el currículum, ¿no? Y eso, y compartíamos hace 7 años diciendo, cuando eso realmente suceda, es porque hemos dado un avance importante. Y yo creo que eso ya está pasando, y estos cambios son tan lentos, pero finalmente se van produciendo. Yo creo que por eso que tenemos que terminar finalmente esta conversación, igualmente con esperanza, porque sin duda que si bien hay brechas y hay también estos abismos estructurales aún, hemos avanzado del 18 hasta la fecha. Querida Ana, queremos darte las gracias por haber estado acá. Esperamos que no sea la última vez. Gracias por todo tu aporte, por todos tus escritos, por todas tus enseñanzas. Y recordar que seguimos haciendo universidad y seguimos haciendo academia. Así que muchas gracias por haber estado con nosotras. Gracias a ustedes por la invitación. Un gusto conversar. Se pasó muy rápido el rato. Así que muchas gracias. Sí, Ana López Díez, aquí académica de la Universidad Central. Querida Sofi, nos tenemos que despedir. Sí, agradecer a la Ana, por supuesto, no quiero dejar pasar el tema. Es una estrella del tema. Ana es una rockstar de estas temáticas. Y una gran hermana en el sur que yo la vi hace un tiempo y yo dije, es Ana López Díez. No, y era la hermana. No, sí, para lo digo sinceramente que es un honor tenerte aquí en la universidad y aquí en el espacio, que ha sido además un gusto conocerte y escucharte hoy día. Se pasó volando, muy interesante la temática. Agradecer al equipo de la radio, agradecerte a ti, Alejandra, agradecer a la gente que nos escucha aquí y en la Radio Peregrina. Así es, sí, de Calama, Antofagasta. Y nos escucharemos el próximo lunes. Así es, que tengan excelentes 7 días. Nos vemos, que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl ha presentado Con Mirada de Mujer, un verdadero encuentro desde las mujeres y para las mujeres. Agradecemos su compañía y les esperamos la próxima semana con nuevos temas de interés, con Mirada de Mujer.